Bienvenidos a las lecciones 18, 19 y 20. En esta semana vamos a ver la lección 18 que se titula El trabajo del misionero, el evangelismo. Y realmente, como hemos mencionado muchas veces en esa materia, todo cristiano tenemos el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿sí? Por lo menos a nuestros hijos, a nuestra familia, a los vecinos, ¿sí? A los a la gente en la calle, que el Espíritu Santo te diga, habla a esta persona, ¿sí? Todos tenemos este mandato, pero el misionero, pues su meta es alcanzar a personas para Cristo Jesús, ¿sí? Y debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Todos debemos de ser guiados por el Espíritu Santo en la forma, para tener la forma exacta para alcanzar a las personas. Los cristianos, como he mencionado también, tenemos la tendencia de hacer las cosas como se estableció hace 50 años, por ejemplo, y no tomar tiempo para saber la plan perfecta, la manera perfecta de alcanzar a una persona sin batallar, ¿sí? Es muy interesante la historia en el capítulo 4 de Juan, donde Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo y ofreciéndole agua que le iba a quitar la sed de por vida, sí, que jamás iba a tener sed. Y eso sí le agarró la interés de esa mujer y pudo evangelizarla, si se quiere decirlo así. Y hay personas, todos conocemos a personas que tienen casi, se puede decir, este don de hablar a otras personas de Cristo y se atrevan y se avienten para hablar, pero quizás tú no sabes cómo evangelizar, no sientes cómodo, ¿sí? Busca un mentor, alguien que podrías observar y agarrar experiencia e ideas para evangelizar a otras personas. Se puede estudiar en Internet tan fácilmente métodos para evangelizar, sí. Pero más que todo, saber lo que el Espíritu Santo quiere que tú haces, tu forma, tu manera de evangelizar a personas, de hablar a personas de Cristo Jesús. Y para el misionero, evangelizar de forma provechosa, hay que desarrollar unas habilidades. Uno es saber desarrollar amistades, cómo ser amigo de personas de otra cultura, ¿sí? Cómo testificar, qué decir, cuándo, qué es aceptable en la cultura. Pueden dirigir estudios bíblicos en el hogar, ¿sí? Presentar el Evangelio y responder a preguntas de forma abierta, de forma que no, la persona no se siente atacado por tu forma de responder. ¿Sí? Y hay como mencioné, puedes checar en el internet o aprender de una persona que evangeliza mucho técnicas, pero uno se llama y se ve en esa lección la técnica del evangelio en la palma de tu mano y utiliza los 5 dedos, una comparación, ¿sí? De los 5 dedos a un método para evangelizar. Es muy interesante. Creo que te vas a gustar. Eso es la lección 18. En la lección 19 se titula Levantando iglesias. Y pues para el misionero que va a otro país evangelizando y ganando personas a Cristo, esas personas necesitan ser discipulados. Y muchas veces la forma en la que lo hacemos es
estableciendo una iglesia o iglesias, ¿sí? Porque es muy importante que se desarrolle en los nuevos personas nuevas convertidas a Cristo las marcas de un discípulo. Y voy a mencionar algunas de las marcas de un discípulo. Es una persona que se identifica con Cristo, se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús. Es obediente a la palabra. Tuvimos hace años en la universidad un alumno que siempre decía, yo no lo veo así, hasta con la palabra de Dios muchas veces decía, yo no lo veo así, como no estaba de acuerdo, tenía su forma de ver las cosas y no estaba abierto a recibir corrección y enseñanza, ¿sí? Un discípulo de Cristo toma la palabra como la palabra última, el fundamento de su vida, ¿sí? Cristo es el Señor de su vida, de un discípulo, y todas estas cosas se enseña, se desarrolla en la iglesia, ¿sí? Esta persona lleva fruto, ama a otros, tiene una relación con Cristo que influye en sus relaciones con otras personas. Estudia la palabra, tiene deseo y interés en saber lo que dice la palabra, ¿sí? Tiene una vida de oración desarrollada. Todas estas cosas piensa en la iglesia. En la iglesia promovemos estas cosas, ¿sí? También asiste fielmente a la iglesia, los cultos, no de vez en cuando. Actúe como cristiano, no como los del mundo. ¿Y cuántos cristianos hoy día eh, es difícil saber si esa persona es cristiano o no por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de actuar? ¿Sí? Un verdadero discípulo de Cristo actúa como Cristo. Pues con fallas, claro, no hay personas perfectas, pero... Y sus relaciones interpersonales son saludables. Aprende a no guardar rencor, a perdonar rápidamente, a decir la verdad, sí, a amar, a respetar y honrar, preferir a otras personas, sí, testifica a otros de lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está aprendiendo, sí, y depende de la gracia de Dios. Me encanta ese punto porque la palabra gracia en muchos de los versículos en la Biblia está definida como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, la gracia de Dios. Cuando nosotros no podemos en nuestro propio ser hacer algo por la gracia de Dios, su influencia en nosotros sí se puede. Requiere nuestra fe, claro, requiere, no es con el toque de la varita mágica, sí, pero qué bonita cosa tenemos a nuestro lado, si se puede decir así, en la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, estudia la lección 19, es muy interesante. La lección 20 se titula El desafío de otra cultura. Por experiencia les puedo comentar que es difícil dejar tu cultura e ir a otro país que tiene una cultura distinta. ¿Sí? No estoy criticando la cultura mexicana, ¿sí? Pero es distinta a la cultura en la que yo crecí y en donde yo vivía los primeros 35 años de mi vida, ¿sí? Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, no solo se hizo hombre, pero se encajaba a la cultura judía de su tiempo, su ropa, su apariencia, su comportamiento, ¿sí? Cuando antes de venir a México, yo tenía la idea errónea, pero chistosa, de que
En México, las mujeres todas usaron estos vestidos bordados, sí, y los hombres esta ropa blanca y sombreros y todos andaban en burro. Y no estoy burlando, eso pensé. Entonces, cuando yo llegué a México, hasta yo había comprado algunos de estos vestidos pensando que eso iba a tener que usar. Me sorprendió mucho ver que el vestimiento de México es muy parecido al vestimiento de los Estados Unidos y que hay gente, casi todos con vehículos, con carros, ¿sí? Entonces, pero sí hay cosas en la cultura que son diferentes. Si lees en Hechos la vida de Pablo, él siendo misionero a otros países, habla de dificultades que él enfrentó. Uno era de que fue tomado por un dios en Hechos capítulo 14, versículo 8, ¿sí? Y es fácil de hablar de la forma de tu cultura en otra cultura y no ser entendido o hasta ofender sin querer, ¿sí? Em, para mí, por ejemplo, voy a decir algunos costumbres o cómo somos en los Estados Unidos o cómo son, como eran hace 33 años que yo venía a México, vine a México, pero y vas a ver la diferencia. Ahí la gente toma sus bebidas con mucho hielo, aunque hace mucho frío. Sí, no importa si hace calor, frío, la bebida con mucho hielo. Y tú lo puedes comparar con la cultura mexicana, ¿sí? Salen al frío sin cubrir la boca cuando hace mucho frío, ¿sí? A los bebés recién nacidos no los mantienen envueltos, los dejan libres. Claro, con ropita, pero sí. Yo sí envolví a mis bebés. Llegar tarde a cualquier culto o cita o algo es considerado mal educación, ¿sí? La cena se come antes de las 6 de la tarde. Eso es la cena, ¿sí? No es aceptable llamar a una persona después de las 8 de la noche. Sí, diferencias de cultura. Y como dije, no estoy diciendo que uno es correcto, otro no correcto, pero llegando aquí a México eran cosas que yo tenía que um, aprender de esa cultura, que son distintas a mi cultura, ¿sí? Entonces, el desafío de otra cultura, tienes que aprender las creencias de la cultura, los valores de la cultura, los costumbres de la cultura, las instituciones y las relaciones familiares y entre amigos también. Y sí es un aprendizaje todavía hablando de mi vida en lo personal, ya con 33 años aquí en México, aún estoy aprendiendo. Entonces no es cosa que uno puede decir, ya lo tengo, ¿sí? Pero es un proceso. Si queremos ser buenos misioneros hasta con nuestra familia, con nuestros vecinos, donde Dios nos manda, es bueno aprender que todos somos distintos. Cada persona, cada familia, cada vecindario tiene su propia identidad. Y para poder evangelizar eficazmente hay que aprender estas cosas. Espero que esas lecciones sean de bendición a tu vida.